Bueno, gente, acaba de concluir el primer partido de esta jornada. Una de las anfitrionas ya aseguró su pase a 16avos. Y nada más y nada menos estamos hablando de Estados Unidos. Con un juego electrizante que ha enamorado y ha sorprendido a casi todo el mundo. No tenemos más palabras para describir lo adelantado y lo que le ha aportado Pochettino a esta su selección. Una selección dinámica con cambio de posiciones. Creo que saliendo un poco de lo que es las selecciones, creo que estas tres últimas temporadas de Luis Enrique en el PSG ha ayudado a evolucionar el fútbol porque se ve en muchas selecciones el tema del cambio de posiciones, que esos doble pivotes se van a la banda y un central sube, que los laterales se integran. Creo que eso le ha aportado un brillo más en esta competición de selecciones y me parece muy interesante lo que Pochettino ha logrado con este equipo. Sinceramente, que esa transformación de línea de 3 o de 5 para transformar de línea de 4 y que uno de los laterales se convierta en extremos o que se monte como centrocampista, muy interesante lo que Pochettino ha logrado. Ya hoy se ve clasificado, solamente tiene que ver en qué posición va a quedar dependiendo de los siguientes partidos que queden del grupo, pero ya está asegurada su participación en la siguiente ronda. Perfecto. Creo que es la segunda selección luego de México anoche. Ha sido magnífico lo que ha logrado Pochettino en esta selección, lo repito, porque creo que es algo que nos ha sorprendido a todos. Entonces, ha ganado 2-0 sobre Australia. Creo que el planteamiento que hizo Pochettino en este partido, teniendo en cuenta que su mejor jugador, Pulisic, no pudo estar por una elección en el solio, si no me equivoco, las informaciones, eso era lo que decían, pudo lograr que el equipo no se resintiera tanto de la falta de su capitán y máximo líder. Creo que intentó muchas cosas del primer partido, pero teniendo en cuenta la formación que planteó el técnico Popovic para su equipo Australia, Pochettino hizo algunos cambios que fueron interesantes para este planteamiento. Vamos a ver ahora con qué salieron cada entrenador. Vamos a tratar de analizar todo el partido y mostrar en la pizarra más o menos cuáles fueron los movimientos tácticos que quiso hacer el entrenador. Estados Unidos, el local, salió en portería con Matthew Frick, defensor central, porque se convertía como una serie de líneas de 5 y 3, línea de 5, ocasiones línea de 4, cambiaba mucho, montaba mucho la formación dependiendo en qué fase y en qué posición del campo se encontraban, sea atacando o defendiendo. Lo vamos a mostrar en un ratito en la pizarra, pero muy interesante los movimientos y el concepto táctico que le impregnó Pochettino en esta selección. Cuando lo veíamos en el amistoso, en los amistosos, en ocasiones no sabíamos si era tan confiable esta selección, pero creo que era un banco de prueba que estaba haciendo Pochettino, porque de repente fallaba mucho en los partidos amistosos, en lo que al menos llegué a verlo, y no era un equipo tan confiable. Y llegaron a esta competición, creo, en su mejor momento, con los conceptos tácticos bien aprendidos. Y vuelvo y lo repito, yo sé que lo he repetido mucho, pero no ha sorprendido a propios y a extraños el nivel que está mostrando esta selección. No te sé decir hasta qué punto va a llegar en esta competición, pero creo que alguna selección grande puede complicarle el trayecto si se cruza con Estados Unidos. Pero no vamos a argumentar sobre lo que va a pasar, eso nos lo van a contar gratis más adelante. Entonces decíamos que sale con Matthew Frick, Timothy Reed, el capitán, a falta de Publisher, Christopher Richard, Alexander Freeman, Anthony Robinson, muy buen lateral de la Premier. Creo que debió ser expulsado. Creo que Pochettino en un momento vio que ya estaba al borde. Creo que ya con amarilla y con la acción que tuvo al sacar el brazo con el jugador, lo tengo aquí, con el jugador de Alexander Sirati. Creo que en esa acción, minuto 80 de juego, en esa acción creo que debió ser expulsado el jugador. Creo que en ese momento Pochettino se dio cuenta que estuvo a esto de la roja y decidió sacarlo. Punto y aparte aquí, punto y aparte, para introducir algo.
Todas las chiquitas, todas fueron hacia el mismo lado. Todas. El árbitro alemán no me gustó cómo llevó el partido. No me gustó. Siempre que había una falta o un encontronazo, siempre la falta iba a favor de Estados Unidos. Las amarillas surgieron mucho más para el equipo australiano y en ese momento no me gustó cómo manejó el árbitro el partido, cómo llevó el partido. Lo hizo lento por ocasiones, no le dio esa fluidez que veníamos teniendo en otros encuentros, pero creo que aún así, creo que fue merecido fue merecida la victoria de Estados Unidos, porque creo que propuso más y siempre intentó ganar. Y nos vamos a dar cuenta que Australia fue algo mucho más contemplativo en el momento de plantearlo el ataque. Entonces, decimos que Anthony Robinson, Malik Tillman, me gustó muchísimo, pero el que más me gustó de Estados Unidos fue Taylor Adams. El centrocampista manejó todo, manejó el centro del campo por completo, a los tiempos. Creo que fue el mejor jugador de Estados Unidos a pesar de no marcar ni asistir. Pero para mí fue perfecta la participación de Tyler Adams. Tyler Adams y Malik Tillman me gustaron los dos, pero el que más me gustó fue Adams. Weston McKennie, que es esa rueda de auxilio que tiene Pochettino en el equipo. Baja al centro del campo, se tira una banda u otra, dependiendo de lo que necesite y por dónde vaya la jugada. Me gustó mucho el partido de Weston McKennie. Serginho Dest, que está haciendo una doble función en los partidos de Estados Unidos. No sé si se fijan que Serginho Dest, cuando Estados Unidos ataca y tiene el balón, es un hombre que puede ser o parte del centro del campo o se puede ir tirado a la derecha como extremo. Y un extremo punzante. Siempre, cada vez que se iba al ataque, hacía daño. Muy buena participación, por lo menos en el primer tiempo. Y en el segundo se detuvo un poco porque le llegaban un poquito más las ayudas de los australianos por esa banda. Pero en el primer tiempo, cada vez que intentó, se fue de su marca. Muy buen primer tiempo. Como le dije, el segundo no me gustó mucho. Ricardo Pepi, creo que el peor de Estados Unidos. Claro, comparándolo con quien vino a sustituir, entró por Pulisic y claro que el nivel baja, no lo vamos a negar. Muy poquito de Ricardo en esa posición, no me gustó para nada. Y el hombre, creo que el hombre que más aporta al ataque de Estados Unidos es Balogun. El tipo es un 9 de casi 1,80 o 1,80. Es un 9 que aguanta el balón, un 9 físico. Cuando se pone de espaldas es difícil tumbarlo, pero además te aporta esa versatilidad que viene, descarga, se mete por una u otra banda. Es espectacular lo de Balogun en estos dos partidos y creo que es una de las puntas de lanza de este Estados Unidos. Entraron Sebastian Vettel y Giovanni Reina y Anthony Tracy y por último Haji Wicks. No tuvieron muchos minutos porque Pochettino hizo los cambios un poco tarde, pero no son evaluables. Por parte de Tony Popovich, director técnico de Australia, Australia salió con Patrick Beach, Cameron Burgess, Harry Souter, Alexander Sirkati. Para mí el mejor es defensa, pero en ocasiones se montaba, en el centro del campo y apoyaba al centro del campo. Tomaba el balón, iniciaba o intentaba iniciar alguna jugada, mucho más en el segundo tiempo, pero porque en el primer tiempo se dedicó mucho más a defender y lo hizo bien. Creo que el mejor a pesar de la derrota, el mejor jugador en campo para Australia, Alexander Sirkati, jugador del Parma italiano. Jordan Box, un desastre. Italiano, que me había gustado mucho en el anterior partido. Esta vez creo que se dedicó mucho más a defender y no aportó demasiado de lo que se pide de un carrilero.
no se montó nunca, no aprovechó nunca opciones que tenía. Nissan Balompié, no, para nada, salió al minuto 46 del segundo tiempo, no aportaron. Mayormente lo peor que creo que tuvo Australia fue el centro del campo, nunca dominó, a pesar de tener 4, porque Australia jugó con un 5-4-1, nunca dominó el centro del campo. Creo que las posiciones con las que planteó Pochettino y el movimiento dentro de esas mismas posiciones del centro del campo y extremo lo complicó demasiado y nunca supieron dónde estaban los jugadores o a quién tenían que tomar. Muy mal. Paul Ocon, Aiden O'Neill, Mati Leikat y Mohamed Toure, que salió rápidamente. El delantero no la tocó en el todo en primer tiempo y me encontré súper extraño, súper extraño que volviera al campo luego del descanso y al minuto, 2 minutos lo sacara de nuevo. No entendí qué quiso hacer el entrenador. Por eso creo que el planteamiento que intentó el entrenador australiano fue muy malo, nunca supo por dónde le iba la mano. Nunca supo entender qué necesitaba de él el partido. No me gustó para nada. Entonces, Estados Unidos, déjeme traer la pizarra, por favor, me disculpan la molestia. Estados Unidos, no sé si se escuchará bien ahí. Estados Unidos intentó hacer un planteamiento muy parecido. Parece que es algo que tiene muy estudiado, y que le aporta mucho. No se fijen en los números. No son los números, sino las posiciones. Tienen algo muy estudiado. Estados Unidos empieza más o menos así, con un 4-2-3-1. Pero aquí viene lo interesante de Estados Unidos y por qué creo que nos ha maravillado a todos. El tema que aquí, en esta área del centro del campo, en esta área entre delantera y defensa, creo que no hay posiciones claras. Déjame poner esto grande aquí. Los jugadores no tienen posiciones claras y eso en ocasiones bien hecho te hace bien porque confunde al adversario. Si tienen eso bien codificado en su cerebro y ya lo hacen automático, pues al contrario le perjudica mucho seguir las marcas, identificar quiénes tienen que tener en todo momento. Entonces Estados Unidos se posiciona así en principio, pero ¿qué pasa? Cuando Australia con balón dominado se posiciona en cualquiera de estas áreas, ¿qué hace Estados Unidos? Se convierte en línea de 3 con 2 carrileros, ¿verdad? Con 3 en el centro del campo y 2 en el frente. ¿Y qué le permite eso? Ser mucho más precavido al nivel de los ataques y siempre que tienen el balón vuelven y se posicionen en una especie de 4-2-3-1, pero que cuando tienen el balón o presionan en salida, presionan con varios jugadores. En el partido pasó muchas veces que Australia, déjenme identificar los... quería salir, ¿verdad? Australia quería salir. Australia tenía defensa de 3. Australia pretendía salir. Déjame posicionar aquí. Posicionarlo aquí. Australia pretendía salir. Pero ¿qué pasa? Australia se posicionaba más o menos hacia un 5-4-1 con Toure en punta, simplemente Toure en punta. Y cuando pretendía salir a Australia, ¿qué hacía Estados Unidos? Que presionaba con 5 jugadores la salida y le ponía prácticamente hombre a hombre. Balogun se posicionaba siempre en el medio de los 3 centrales y siempre tenía varias opciones de presionar dependiendo hacia dónde iba el balón, si acá o al centro. Siempre tenía dónde presionar, tenía uno asignado. McKennie detrás, Pepi, Serginho Dest y uno, dependiendo por dónde iba la jugada, o Adams
o Tillman, perdón por los nombres, ayudaba a la presión. ¿Y qué hacía eso? Que con esta línea adelantada, todo adelantado, y solamente Toure aquí, los laterales se subían. ¿Y qué pasa? Cuando Australia intentaba salir, pasó todo el primer tiempo, intentaba salir, siempre había un hombre de Estados Unidos en la presión y muchas veces recuperaban el balón. Muchos Serginho Dest en esta zona, que ganó siempre en esta zona, siempre tenía opciones o de escaparse hacia la banda y centrar, o de balón filtrado con McKennie y Balogun, siempre tenían esa opción. Y creo que el entrenador australiano fue muy rígido con la formación, y nunca, ni en los momentos donde tuvo mayor posesión de balón, y donde tuvo más oportunidades de avanzar y hacerle daño a Estados Unidos, nunca varió la formación de tres centrales. Nunca varió ni siquiera en un momento del partido se puso algo muy extraño. El entrenador sacó a Toure y entró por él, déjeme buscar el nombre, entró por él Néstor Iracunda, que mide 1.65. Entró Néstor Iracunda aquí en la posición de 9 y comenzaron a centrar balones a un hombre de 1.65. De verdad que yo no entendí nunca qué quiso hacer el entrenador, ni al principio en el primer tiempo, ni en el segundo tiempo con las modificaciones. Nunca le encontró la mano al partido. Nunca. Y Pochettino supo cómo atacar siempre a Australia. En el partido anterior, si vieron el partido anterior de Australia versus Turquía, Australia tuvo una ventaja que esta vez fue una desventaja, pero tuvo una ventaja. Turquía no tenía bandas para atacar esa línea de 5, ese cerrojo que siempre le propuso Australia. Turquía siempre intentó con Güler, con Postecoglou, siempre intentó entrar por dentro y nunca pudo desbaratar esa tela de araña que montó Australia, y por eso le ganó. Yo creo que Estados Unidos ya era algo que utilizaba, pero Estados Unidos siempre intentó romper por bandas, siempre. ¿Por qué? Le hacían doble pareja, porque la manera, eso dicen los entrenadores y en los libros de entrenadores, siempre dice, la mejor manera de romper una línea de 5 es atacar por bandas. ¿Por qué? Porque tú haces que el lateral tenga que ir hacia afuera, mano a mano, siempre con el extremo. Y si te acompaña, que casi siempre sucede así, si te acompaña el número 4, siempre están en ventaja. Porque tú tienes que salir, siempre el defensa tiene que hacer ayudas. Siempre sucede. El defensa siempre tiene que hacer ayudas porque el lateral sale. Si ya pierde aquí el lateral, está aquí mano a mano y en velocidad, o es penalti o un buen centro, siempre tiene la oportunidad de algo. Y Estados Unidos creo que vio y planteó muy bien el partido, porque se fijó mucho en lo que ya venía haciendo Australia. Y Australia, a diferencia, no vio lo que venía haciendo Estados Unidos. Y para mí, a pesar de que Estados Unidos lo hizo muy bien, creo que este partido lo pierde el entrenador. Australia la tenía para hacer más. Pero Estados Unidos está clasificado, ya está en 16avo, ya tendrá que ver si primero y segundo, dependiendo cómo le vaya a Turquía en los últimos partidos, porque el partido final les toca contra Turquía, Estados Unidos, y ya por el desempate olímpico ya habría que ver otras cosas si Turquía gana. Pero ya Estados Unidos se asegura estar en 16avos. Esta selección, vuelvo y lo digo, lo que dije al principio, creo que puede ser una de las sorpresas de este mundial,
lo está haciendo bien y aunque como anfitrión tiene uno que otro beneficio, está jugando muy bien al fútbol, se lo han ganado en el campo y veremos, nos los van a contar gratis para qué está esta selección y hasta dónde va a ilusionar y va a llegar. Esto nos lo van a contar gratis. Así que gracias por estar en el video. Denle me gusta, compártanlo, comenten. Si no están de acuerdo con algo que dije aquí, coméntenlo. Síganme en mis redes. Soy Wally en todas las partes. Este video viene desde Kit, una plataforma en la que estoy incursionando ahora. Me gusta mucho el fútbol. Soy ingeniero en sistema y aquí estoy para hablar con ustedes. Cuando deseen, pasen por una de mis redes y aquí vamos a estar para hablar del deporte rey. Un placer y nos vemos en la próxima.